Vamos a empezar. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser la parte de los inhibidores químicos. Ya hemos visto lo que vendría a ser el contenido de agua que pueda tener nuestro gas natural al transportarlo. Asimismo, ya hemos visto cómo, a qué condiciones podemos prevenir la formación de hidratos. Sin embargo, no siempre nos vamos a poder manejar en estas condiciones, por lo cual a veces es mejor hacer el uso de inhibidores químicos para inhibir la formación de hidratos. ¿Okay? Entonces, los inhibidores químicos que vamos a usar o podemos usar frecuentemente son los siguientes. ¿Ya? El metanol, el etilenglicol, el propilenglicol y el dietilenglicol. Entonces, este es el formulario que les he pasado en este capítulo, donde tenemos los 4 inhibidores que podemos usar, tenemos sus pesos moleculares, los datos que vamos a usar, ya tenemos que usar con estos decimales, y lo que vendría a ser la constante de Hammersmith. ¿Ya? La constante de Hammersmith nos sirve para trabajar juntamente con la ecuación de Hammer. Entonces, esta es la ecuación de Hammer, ¿ya? La ecuación de Hammer nos permite calcular la fracción másica, y aquí les he puesto súper resaltado para que no olviden, la fracción másica del inhibidor que se va a tener en las distintas fases, ¿ya? ¿Cómo se calcula esta fracción másica? Con la delta T, pero ¿qué delta T va a ser? Ya generalmente nosotros decimos, ya delta T es temperatura final menos inicial, no en este caso, ya ese delta T aquí se los he puesto, se los he aclarado, va a ser la diferencia entre la temperatura de formación de hidratos menos la temperatura final. Ya estamos hablando de un gas que nosotros estamos transportando. Ahora, por sus características, nosotros vamos a conocer la temperatura de formación de hidratos. Ahora, si no conoces la temperatura de formación de hidratos, bueno, para eso están los métodos que hemos usado en la anterior clase, ¿verdad? En la anterior clase hemos visto distintos métodos para hallar ya sea la temperatura de formación de hidratos o la temperatura. Entonces, si no es dato, ya con lo que hemos llevado en anteriores temas, ya pueden sacar esta temperatura. Menos la temperatura final, que va a ser la temperatura de las condiciones finales de transporte del gas. ¿Ok? Por el peso molecular del inhibidor, ya eso lo vamos a sacar aquí de la tabla, dependiendo de qué inhibidor estemos usando. Sobre la constante de Hammersmith, aquí está igual en la tabla, más lo propio, igual lo mismo que en el numerador, delta T por el peso molecular del inhibidor. ¿Ok? La masa molecular del inhibidor. Entonces, teniendo todos estos datos, generalmente los vamos a tener, vamos a hallar lo que es la fracción másica del inhibidor. ¿Para qué nos sirve la fracción básica del inhibidor? Para poder calcular cuánto inhibidor nosotros necesitamos para que se pueda evitar la formación de hidratos a las características que estemos manejando de nuestro gas. ¿Okay? Sin embargo, esta ecuación, y eso anótenselo, la ecuación de Hammersmith tiene unas limitantes, ¿ya? Solo lo podemos usar si es que la fracción, es decir, esta fracción que vas a hallar, no es mayor al 20% en el caso de metanol y del 60% en el caso del glicol. Anótensela, por favor. Repito una vez más. Esta fracción solo se la va a usar en el caso del metanol si no sale un porcentaje mayor a 20%, ¿no? Como esta es fracción, si esta fracción te sale mayor a 0,2, es decir, el 20%, tienes que corregir. Y en el caso de un glicol, ya puede ser el etilenglicol, el propilenglicol o el dietilenglicol, solo usamos si es menor o igual al 60%. Si es mayor al 60%, es decir, esto te sale 0,6, hay que corregir. Ahora, ¿cómo vamos a corregir esa fracción? Pues con la ecuación de Nielsen, ¿ya? La ecuación de Nielsen únicamente se utiliza si es que la ecuación de Hammer te ha botado una fracción mayor, ¿ya? Entonces, la ecuación de Nielsen nos dice que delta T, ya, este delta T es el mismo que este, sigue siendo temperatura de formación de hidratos menos temperatura final. Es igual a menos 729,6 logaritmo de... Ay, perdón, sigue con 6. El logaritmo neperiano de la fracción molar de agua. Ya, entonces, miren, esta es una diferencia importante en la que muchos se equivocan. En la ecuación de Hammersmith, nosotros vamos a hallar primero la fracción del inhibidor.
En cambio, en la ecuación de Nielsen, nosotros hallamos la fracción del agua. Segunda diferencia, en la ecuación de Hammerschmidt, esa fracción es másica. En cambio, en la ecuación de Nielsen, esa fracción es molar. Y a dos diferencias, estás calculando cosas totalmente distintas. Sin embargo, lo que vamos a trabajar en todos los ejercicios sí o sí es la fracción másica del inhibidor. Entonces, si has tenido que corregir por Nielsen y hayas la fracción molar del agua, entonces tienes que volver esta fracción molar, fracción másica. Claro que para eso hay fórmulas o por simple intuición lo vamos a hacer, tenemos un ejercicio de ese tipo. ¿Ok? Ahora, ¿para qué queremos la fracción del inhibidor, ya sea másica molar o del inhibidor del agua? Lo vamos a usar para calcular el contenido de inhibidor que nosotros necesitamos. Entonces, el contenido de inhibidor o la masa de inhibidor total va a ser la masa que yo voy a usar de inhibidor que se va a dispersar en las tres distintas fases presentes. Para empezar, la fase acuosa, ya presente en el agua, la fase gaseosa o fase vapor, presente en el gas, y la masa de inhibidor en la fase orgánica. Ya, la fase orgánica es aquella en la que está el condensado. Entonces nosotros sabemos que se va a formar, nuestro gas natural va a tener presencia de condensados. Entonces, tanto estos condensados como el gas, como el agua, van a necesitar, o ahí al menos se va a absorber, va a ir un poco a la presencia del inhibidor. Entonces, el inhibidor total tiene que ser la sumatoria de esas tres masas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculamos esas tres masas? Ya cada una tiene su propia forma, su propio método. Vamos con la masa de inhibidor en la fase acuosa, ¿no? Este primer valor, en la fase acuosa. El inhibidor de la fase acuosa lo vamos a hacer una cadenita como que de factores de conversión partiendo del caudal de nuestro gas usando las ecuaciones de Hammer y O'Neill. ¿Okay? Lo vamos a hacer, no se preocupen. En el caso de la fase acuosa, igual va a ser como una cadenita de factores de conversión, donde vamos a necesitar un dato bien importante, que va a ser la masa de metanol presente por caudal y por el porcentaje de metanol, ¿ya? Esto lo vamos a hacer haciendo uso, este valor lo vamos a hallar haciendo uso de la gráfica 17. Aquí está, continuando con las gráficas, con la misma numeración de los temas. Hemos visto que en formulación de hidratos había hasta la gráfica 16. Entonces ahora vamos a entrar a la gráfica 17, que es la relación de la composición de vapor a líquida de metanol. Ya en esta gráfica de acá, donde podemos ver, nosotros tenemos nuestras curvas de temperaturas. Vamos a trabajar con la temperatura final. Aquí está temperatura final y presión inicial de nuestro gas. Entonces, con esos datos vamos a entrar. En el eje X vamos a tener en el eje Y vamos a tener lo que es la presión final y en las curvas lo que es la temperatura final. Intersectamos presión con temperatura. De la intersección prolongamos una vertical hasta el eje X y vamos a leer lo que es este valor, libras de metanol por millón de pie cúbico de gas a condiciones estándar sobre el porcentaje de metanol en la fase acuosa, no en water phase. Okay, ese dato nos va a ser bien útil en lo que es la fase gaseosa. Y finalmente para la fase orgánica va a faltar un datito que lo vamos a sacar de la gráfica 18. Ya en este tema solo hay dos gráficas. ¿Cómo vamos a ingresar a la gráfica 18? Ingresamos con la temperatura final de nuestro gas y con el porcentaje de nuestro metanol. Ya eso es lo que hemos hallado previamente con la ecuación de Hammerschmidt o Nielsen. Y vamos a sacar lo que es el porcentaje de metanol. Ya, nuestro porcentaje de metanol. Ya, entonces esta es la gráfica 18. Aquí tenemos la solubilidad de metanol en hidrocarburos parafínicos versus temperatura diferentes concentraciones de metanol. ¿Ok? Entonces vamos a entrar con lo que es nuestro eje X. Vamos a tener la temperatura final a la que se encuentra nuestro gas. Las curvas van indicando la concentración de metanol, que es lo que les digo, vamos a hallar por la ecuación de Hammerschmidt o en su defecto por Nielsen. Interceptamos temperatura con composición y de la intersección prolongamos al eje Y y vamos a leer el porcentaje molar del metanol en la fase de hidrocarburos o la fase de condensados líquidos, ¿no? Hidrocarburos líquidos. Con ese datito vamos a hallar lo que es
lo que es la cantidad de inhibidor en la fase orgánica. Una vez que tengamos los tres contenidos de inhibidor, los sumamos y eso es el inhibidor total que vamos a necesitar. ¿Okay? Entonces, tal vez algo no les quedó claro, no se preocupen, con los ejercicios va a quedar súper claro. Entonces, empecemos con los ejercicios. Esta es la ejercicio que les he pasado por clase. Ya, nos dice el primer ejercicio. Diariamente se transporta 60 millones de pies cúbicos estándar día de gas natural. Bueno, diariamente, ahí está, entiende el D, a 90 grados Fahrenheit y 1000 PSI. El gas llega a su destino a 45 Fahrenheit y 800 PSI. La temperatura de formación de hidratos es de 60 Fahrenheit. En este caso ya me está dando la temperatura de formación de hidratos. No, no va a ser necesario un cálculo previo. Sin embargo, en el examen consideren que evidentemente no va a ser tan sencillo, no va a ser como el mismo ejercicio de los cambiados. Entonces, la temperatura de formación de hidratos puede que la tengan que hallar con los métodos que vimos en el anterior tema. Y en este caso no es necesario, ya nos está dando la temperatura de formación de hidratos. ¿Qué más? La producción de condensado asociado, ya entonces sabemos que vamos a producir algo de condensado, va a ser de 1260, esto es galones, ya, corríjanlo por favor, galones por millón de pie cúbico estándar de gas. El condensado, este mismo condensado, tiene una gravedad específica de 0,81 y un peso molecular de 150. Calcular la cantidad de metanol requerido para prevenir la formación de hidratos. Ah, ya, me he olvidado otra cosa más. En en nuestro formulario tenemos dos gráficas, ¿no? Las dos gráficas son para trabajar sí, con metanol, ¿ya? Si tienen algún glicol, no van a poder usar estas gráficas. Sí o sí son para el uso de metanol, ¿ya? Específicamente para el metanol. Ya no van a usar estas gráficas con otro inhibidor. Ok, empecemos. Ya, entonces nosotros queremos calcular la masa de inhibidor. Entonces, para eso voy a usar... Voy a abrir el mismo formulario, pero en Word para ir copiando las fórmulas y no estar tardando. No, es que... Ya, pero mientras, lo que vamos a hacer es entrar al león de James, ¿no? Entonces, este es nuestro formulario. Recordemos que lo que yo quiero es todas las masas de las fases acuosas, de toda la masa de inhibidores en las tres distintas fases. En la fase acuosa voy a entrar con las ecuaciones de Hammer-Mills. Entonces voy a empezar con la primera, la ecuación de Hammer-Mills. Entonces, empezamos. Yo tengo aquí la ecuación de Hammer. Entonces voy a desplazar mis datos acá. El ejercicio ya me está diciendo que el inhibidor que voy a usar, está costando hablar, perdón chicos, que el inhibidor que voy a usar es metanol. Entonces vamos a reemplazar los datos del metanol. Ya, aquí tenemos delta T. ¿Pero qué era delta T? Recordemos que delta T es la temperatura de formación de hidratos menos la temperatura final. Entonces voy a organizar un poquito eso, mis datos. Voy a poner una tablita de todo lo que vendrían a ser mis temperaturas y presiones. Entonces, para tener los datos en mano, porque los voy a usar y ahorita igual van a llegar algunos datos de las gráficas. Ya. Entonces, hablando en la cuestión de temperaturas y presiones, ya. Ya, a condiciones iniciales nos dice que tenemos una temperatura de 90 Fahrenheit y una presión de 1000. Ya, entonces tenemos aquí 90 y aquí tenemos 1000 PSI. Después, el gas llega a su destino a 45 Fahrenheit y 800 PSI. Y entonces, a condiciones finales, tenemos una temperatura que se ha reducido hasta 45 Fahrenheit. Lo propio con la presión de 1000, vamos a llegar a una presión de 800 PSI. ¿Qué más? Me está dando la temperatura de formación de hidratos. Los hidratos se van a formar a 60 Fahrenheit. Entonces, al transportar este gas, vamos a tener una variación de temperatura de 90 a 45 Fahrenheit.
No habría problema si es que en este rango no se formaran hidratos. Sin embargo, vemos que los hidratos se van a formar a partir de los 60 grados Fahrenheit. Entonces es necesario, sí o sí es menester usar un inhibidor químico para evitar la formación de estos hidratos, ¿ok? Por eso estamos haciendo esto. Ahora la pregunta es ¿cuánto inhibidor vamos a usar? ¿Ya? Entonces la presión de formación de hidratos, si acaso. Entonces, recordemos que delta T, una vez más, voy a intentar hacerlo bien detallado, espero que mientras estén tomando apuntes en su cuadernito, delta T es temperatura de formación de hidratos menos temperatura final. Entonces, la temperatura de formación de hidratos es de 60 y la temperatura final es de 45. Ahora voy a multiplicar eso por el peso molecular del inhibidor. Estamos usando metanol. Entonces, vamos a nuestra tablita. El peso molecular de metanol es 32,04. ¿Listo? Debajo tenemos lo que es la constante Hammer del inhibidor que estamos usando. Entonces, si estamos usando metanol, la constante Hammer es 2335. Más delta T, peso molecular del inhibidor. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que está en el numerador. Entonces, lo voy a copiar. Por favor, lleven esto a la calculadora. Me dicen cuánto les sale. Sí, a mí me sale 866,77. No, ¿cómo? No, a pesar que estábamos saliendo la presión. 0,17. Gracias, Lisandro. Gracias, Sofi. Ya, 0,17. Ya, 4 decimales. 0,1707. Gracias, Lisandro. Entonces, recuerden que esto es una fracción másica. Si le sale más a uno, ojo con eso. En algún lugarcito se han de estar equivocando. ¿Okay? Ya, entonces yo ya tengo lo que vendría a ser el contenido de inhibidor. Como estamos hablando del metanol, hemos dicho, ojo, que íbamos a corregir la ecuación de Hammer si es que esta me daba un valor mayor al 20%. Ya, 0,17 es 17%, entonces no he pasado el límite, no hay que corregir, me quedo con este valor. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya puedo hallar lo que es el inhibidor en la fase acuosa. En la fase acuosa. ¿Ya qué datos voy a necesitar? Necesito los contenidos de agua tanto en condiciones iniciales como en condiciones finales, ¿ya? Entonces, para eso, vámonos acá. Tenemos las condiciones de temperatura y presión, ¿ya? Y ahora vamos allá a lo que es el contenido de agua. Entonces, el contenido de agua, ¿de dónde se saca? Ya hemos llevado una clase completa de esto, de la gráfica 1, ya, de la gráfica de maqueta web. Entonces, a esta temperatura y a esta presión, ¿cuál es el contenido de agua? Y también en condiciones finales, a esta temperatura, esta presión, ¿cuál es el contenido de agua? Por favor, hagan esa lectura de la gráfica número 1. Auxi, la inicial 45. Ya, muchas Lisandro. ¿Alguien más la final? Está bien, 45. Sí, 45. Ya, muchas gracias. ¿Y el contenido de agua final? 12,5. Gracias, Jorge. Creo que es Jorge. Creo que estoy reconociendo sus voces bien. Si me estoy equivocando, disculpe. Sí, soy yo. ¿Qué tal? Ya, entonces ya tenemos los contenidos de agua inicial y contenido de agua final. Entonces, la diferencia entre este contenido de agua es el agua que yo voy a retirar por la presencia del inhibidor, ¿ok? Entonces, vamos a usar ese dato. Ok, ¿con qué dato vamos a iniciar? Siempre iniciamos con el caudal de gas. Nosotros tenemos un caudal de 60 millones de pies cúbicos estándar al día. ¿Ya? Entonces, va a ser el dato de entrada. Es bien mecánico. Entonces, tenemos un caudal de 60 millones de pies cúbicos. Entonces, aquí vamos a multiplicar lo que es el contenido de agua que se va a retirar. Entonces, si teníamos al 45
recuerden las unidades de salida de la gráfica de maqueta web. Esto es libras de agua por millón de pie cúbico estándar. No olviden las unidades, lo voy a poner acá. Esto es libras de agua por millón de pie cúbico estándar. Entonces voy a usar ese dato, ¿ya? Ahora, si yo tenía al inicio 45 libras y al final 12, entonces la diferencia es lo que estoy dando ya de doble, si quieren verlo así. Entonces, el agua que yo voy a retirar es las 45 libras iniciales menos las 12,5 libras finales. Ahora, ¿qué unidades tenían esto? Recuerden una vez más que son libras de agua sobre millón de pie cúbico estándar de gas. Entonces, miren, millón de pie cúbico se va a ir con millón de pie cúbico. Ya en su cuadernito ya estén achurando esto. Ahora estaría trabajando en lo que son libras de agua por día. Ahora, ¿con qué voy a seguir? Vamos a seguir con esta fracción del inhibidor. Recuerden que esta fracción es másica y entonces podría usarlo tranquilamente en libras porque estoy trabajando con masa. Aquí el único cuidado que deberían tener es que si han tenido que corregir y entrar a la ecuación de Nielsen, esa ya fracción másica es fracción molar. Sin embargo, ahorita esto es másica, entonces puedo usarlo tranquilamente para las libras, ¿no? Entonces, vamos a restar. Si la fracción del inhibidor es de 0,17, como estamos en la fase acuosa, entonces el resto, que vendría a ser agua, ¿cuánto es la fracción? O sea, resten 1 menos 0,1701. ¿Cuánto es? Chicos, 0,80. 0,8293. Eso, mil gracias. Listo, entonces ya tengo tanto la fracción del inhibidor como la del agua. Entonces, como aquí estoy en unidades de agua, debajo voy a usar también la fracción del agua. Entonces, espera, aquí, ¿cómo me dijeron? 0,8293. Listo, gracias. Ahora sí. Entonces, yo tengo 0,8293 debajo, como esta es la fracción de agua, ponerle libras de agua. Por cada cuánto, 0,1707 libras de inhibidor. ¿Ok? Ahora libras de agua con libras de agua se van a ir y ya tendría las libras de inhibidor al día, ya la masa de inhibidor. ¿Cuánto sale esto, por favor? $401,38. Gracias, Lisandro. Ahora, ¿esto qué unidades tiene? Van a ser libras de inhibidor. Y en realidad, técnicamente no es una masa, es un caudal másico, ¿no? Y listo. De esa manera yo ya he conseguido la masa de inhibidor presente en lo que es la fase acuosa. Listo, vámonos a la siguiente fase. Entonces, vámonos para la fase gaseosa o la fase vapor. Ya, listo. Entonces, para la fase gaseosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos hacer la lectura de las libras de metanol por cada millón de pie cúbico estándar de gas sobre el peso del metanol. Ya dicho de otra manera, necesitamos usar nuestra grafiquita. Vamos a irnos entonces a nuestra primera gráfica de este tema, que es la gráfica 17, ¿ya? Entonces, a esta gráfica, ¿con qué van a entrar? Con lo que es la temperatura final y la presión inicial. Entonces, recordemos que tenemos a condiciones finales una temperatura de 45 Fahrenheit y una presión de 800. Entonces, hagan la lectura, por favor. Entre con una presión de 800. Esto intersecta con una temperatura de 45. Prolongan hacia abajo y van a hacer la lectura de libras de metanol por millón de cúbicos de gas sobre porcentaje de metanol. Ahora sí, chicos, es bien importante que hagan regla de 3, ya, porque aquí no hay subdivisiones y va a salir en este espacio, ¿no? Entonces, midan este espacio, no sé, 2 centímetros, ya, entonces, donde queda su lectura, vean cuántos milímetros ha aumentado, entonces hagan regla de 3, ya, por favor, necesita ser un valor bien exacto este.
Ya. ¿Cuánto les sale, chicos? No, 315 me sale. Gracias, Jorge. 1,315. Ahora, unidades. Ya las unidades con las que trabajan esta tabla son libras de metanol sobre el millón de pie cúbico estándar de gas. Aquí están condiciones estándar. Sobre el porcentaje en peso de metanol. ¿Ya? Entonces, estas son las unidades. Lo que han leído que es, son las libras de metanol por cada millón de pie cúbico estándar de gas por el peso molecular, el porcentaje en peso del metanol. Y entonces voy a trabajar con este dato para empezar a hallar lo que es. Bueno, podemos empezar para no perder la costumbre otra vez desde el caudal, ¿ya? Como en todas las fases, empezamos desde el caudal de gas que nosotros tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos un caudal de gas de 60 millones de pies cúbicos estándar de gas por día. A esto le voy a multiplicar lo que es este dato que he encontrado, ¿ya? Entonces, este millón de pie cúbico se va a ir con este millón de pie cúbico, ¿no? Entonces, ahora ya tendría libras de metanol o libras de inhibidor, porque en este caso el metanol es nuestro inhibidor, sobre el porcentaje en peso de metanol. Entonces, para que se vaya este porcentaje en peso del metanol, es necesario multiplicarle, pues justamente es el porcentaje en peso del metanol, que es lo que hemos encontrado en nuestra ecuación de Hammer. ¿Ya? La fracción de inhibidor es 17,07. Ahora, si lo llevamos a porcentaje, va a ser 17,07, ¿no? Entonces, le voy a multiplicar justamente ese dato. 17,07 y esto ya está en porcentaje. Entonces, este porcentaje en peso de metanol se va a ir con este porcentaje y ahí sí ya nos va a dar lo que vendría a ser el contenido de inhibidor en la fase gaseosa. Por favor, a la calculadora me dicen cuánto les sale. A mí me sale 1346,82. Sí, Oxy, me sale el mismo. Perfecto. Entonces, nuevamente estamos trabajando en libras de inhibidor por día. Aquí tengo que resaltar que esto es de la fase gaseosa o fase vapor. Entonces, listo, ya tengo masas. Perfecto, solo me falta uno. Aquí, esto era de la fase. Esto es de la fase acuosa. Fase acuosa. Yo tengo igual fase gaseosa, solamente me falta la fase orgánica. Entonces, para la fase orgánica, que es la fase, es el inhibidor que se va a usar en la parte del condensado. Recordemos que primero tenemos que hacer una lectura de nuestra siguiente gráfica, la gráfica 18. ¿Con qué datos entra la gráfica 18? Con la temperatura final y también con lo que vendría a ser nuestro porcentaje de metanol, ya, porcentaje en peso de metanol. Recuerden que nuestro porcentaje en peso de metanol es 17,7, ¿ya? ¿Y cuál es nuestra temperatura final? Creo que es 45. Sí, ya la temperatura final es 45. Entonces, si aquí es 40 y aquí es 60, esto debe ser 50 y esta debe ser la línea de 45. Ahora, aquí podemos ver las curvas. Nosotros tenemos un porcentaje de 17%. No llega ni siquiera a la curva del 20%, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Vamos a la línea inmediata superior o la primera línea con la que choque nuestra temperatura, ¿ya? Entonces, a una temperatura de 45 grados, la primera curva con la que vamos a intersectar es la curva de los 35% de inhibidor. Entonces, ¿dónde está llegando ahí esa intersección a la curva? Prolonguen una horizontal y hagan la lectura acá. Ya, esta es una escala semilogarítmica, ¿no? Aquí está variando de manera logarítmica. Si esto es 0,1, la siguiente de ahí es 0,2, la siguiente es 0,3. Entonces, entre 0,2 y 0,3 está la lectura. Y eso, por favor, ¿cuánto les sale?
¿Cuánto les sale? Tiene que ser 20 algo así. $0.23, Auxi. ¿Ya? 23 me dice. Van a confirmar. Ahora, ¿qué estamos leyendo? No, ya es el porcentaje molar en la fase de hidrocarburos, ¿no? O la fase de condensado. Ya entonces estoy leyendo que tengo 0.23%, ya esto está en por ciento. Por ver que es 0.20 algo, diríamos, ya esto está en tanto por uno. No, ojo, eso ya está en porcentaje molar de metanol. Dicho de otra manera, es el porcentaje de metanol en la fase condensada. Entonces yo les hago la pregunta, si tengo el 0.23% de metanol, ¿cuánto porcentaje molar voy a tener de hidrocarburos? El resto, ¿verdad? Entonces hagan la resta del 100% menos 0.23, ¿cuánto es? 99,70. 99.77. 77. Gracias, chicos. Ya, entonces, este es el porcentaje molar de los hidrocarburos, ¿no? Del condensado. Molar de estos de los hidrocarburos condensados, o simplemente condensado. Listo. Entonces, ahora sí, con esos datos ya voy a poder calcular la masa inhibidora en la fase orgánica. Como siempre, sin perder la costumbre, vamos a empezar de nuestro caudal de gas. Auxi, Y la gráfica nos dijo que iríamos al inmediato superior. El inmediato superior no sería el del 20% en peso de metanol. si te gráfica el 20% no llega a nuestra temperatura. Ya directo nos saltaríamos al 35 entonces. Correcto. Tiene que ser a la primera curva con la que limitar a la temperatura final con la que está llegando tu gas. Ya está bien. Ok. Ya. Antes, para aquí vamos a necesitar todos los datos que nos han dado de condensado. Ya, entonces los voy a tabular para tenerlos ahí a la mano. Voy a copiar esta tabla. Por el tema de Word me estoy tardando. Me gustaría hacer un pisado. Ya. Eliminar. Entonces, ya, entonces, para el condensado, ¿qué datos nos han dado? Vámonos a nuestro enunciado. Nos ha dicho, la producción de condensado asociado es 1.200 galones por millón de pie cúbico estándar de gas. Y entonces eso va a ser mi primer dato, la producción. Es de obviamente galones de condensado sobre millón de pie cúbico de gas. ¿Qué dato más me han dado? El condensado tiene una gravedad específica de 0,81 y un peso molecular de 150. Ya, entonces los datos son importantes. Gravedad específica, me dice que tiene una gravedad específica de 0,81. ¿Qué más me decía? El peso molecular del condensado. El peso molecular del condensado, si no me equivoco, me van a corregir, dice que es 150. Y entonces esos son los datos que voy a requerir para hallar el contenido de inhibidor en la fase de condensado. Entonces, ¿cómo me voy a salir de los millones de pies cúbicos de estándar de gas? Pues con la producción, ¿no ve? Clarito está, galones por millón pie cúbico de gas. Entonces yo voy a producir 1.260 galones de condensado por cada pie cúbico estándar de gas que yo produzca. Y entonces de esta manera esto se va con esto y ya tendría lo que es galones de condensado que yo voy a producir en total. Ahora, ¿cómo me voy a ir de esos galones de condensado? Ya yo voy a usar lo que es la densidad, pero no tengo la densidad, pero tengo la gravedad específica. Ya con la gravedad específica sabemos que, como estamos hablando de un líquido, si yo divido esto en la densidad del agua, que es 1 gramos por mililitro, me va a dar la misma densidad, ¿no? Entonces, una vez lo pondré, la densidad igual sería 0,81, pero esto sería en gramos por mililitro.
ahora si te saben la densidad del... Aunque sería más fácil. Ya, llévenme esta densidad a libras por galón, a LPGs. 6,7473. ¿Cuánto es el LPG? ¿Cuánto me dijiste, Lisandro? 6, 7473. listo. Esto ya está en libras, entonces mejor de una vez directamente ahí. Entonces esta es la densidad en esas unidades. ¿Por qué lo he llevado? Porque aquí estamos trabajando en galones, ¿no ve? Entonces ahora voy a usar ese dato de la densidad. Yo tengo 6,7473 libras de condensado por cada... Esto es importante, ya le voy a poner nomás condensado porque luego puede que nos confundamos con lo que es el inhibidor. Ya, esto es condensado, esto igual es libras de condensado. Entonces tengo eso por cada galón de condensado. Listo. Entonces se va el galón de condensado con galón de condensado y ya estaría trabajando con lo que vendrían a ser las libras de condensado. Ahora, ya que estoy en libras de condensado, puedo usar el peso molecular, ¿no ve? Este peso molecular siempre trabaja en unidades de libra, libra-mol. Entonces, como la libra está arriba, aquí la libra va a ir abajo. Yo sé que el peso molecular de condensado es 150 libras por libra-mol. Ahora, de que evidentemente sigo trabajando con el condensado. Este es libra-mol del condensado y estas son libras de condensado. Ok, entonces libra de condensado se va con libra de condensado y ya estaría, y ahora sí estaría trabajando con moles, ya, libra-mol. ¿Por qué he hecho eso? Porque recuerden que de la gráfica yo he sacado este dato, que es el porcentaje de metanol, pero es molar, ¿no? Entonces sí o sí tenía que irme a molar. Si hubiera salido másico o este porcentaje lo pueden convertir en másico, y aquí directamente con las libras hubiera entrado, ¿no? Pero también por algo me está dando el peso molecular, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos leído? Que vamos a tener 0,23% o podríamos decir que tenemos 0,23 moles de inhibidor o libramol de inhibidor. Libramol. Vamos a tener 0,23 libramol de inhibidor, es decir, de nuestro metanol, por cada 99,77 molar de condensado. 99,77, esto también va a ser libramol, pero estos libramol son de condensado. Listo, entonces se va el libramol de condensado con libramol de condensado y ya voy a tener las libramol de inhibidor que tengo. Pero yo no quiero libramol, yo quiero libras normales. Entonces, ¿cómo me salgo de las libramol? Pues con el peso molecular, y recuerden que nosotros tenemos ese dato al principio en nuestra tablita. El peso molecular del metanol es 32,04. Entonces voy a usar ese dato, 32,04. Esto va a ser libras de alcohol, libras de inhibidor por cada mol o libramol de inhibidor. Entonces todo esto a la calco, por favor, ¿cuánto le sale? 251,1739. 251, ¿Dos de 1739. Sí, no sé si 1739. La coma. ya. Dos decimales, simplemente 17. ¿Ya? Ay. Listo. Ok, gracias. Entonces, de esta manera ya estaríamos hallando la última masa de inhibidor, ¿no ven? Entonces, vayan sumando las tres masas de inhibidor que hemos hallado, por favor. Esta es la masa de inhibidor en la fase orgánica. La unidad sigue siendo un caudal másico, ¿no? Siguen siendo libras de inhibidor al día. Entonces, ya que ya tengo las tres, simplemente tengo que sumar. Entonces, finalmente, recordemos que la masa de inhibidor
total es la suma de la masa de los inhibidores en las tres fases. ¿Ya? Entonces, por favor, tómenlo. Pues, no lo habían notado, que espero que estén tomando apuntes. Aquí está la masa de inhibidores. Ya, que siempre me olvido. Esta es en la fase acuosa, donde está mi fase gaseosa. ¿Cuántos salen, muchachos? Mil 1999.37. Muchas gracias. Entonces, ese sería todo el inhibidor que yo necesito para prevenir, no, para evitar la formación de hidratos al transportar este gas a esa condición. ¿Ok? Este procedimiento es mecánico, siempre es el mismo, ¿ya? Solamente tienen que hacer un análisis de unidades como si fueran factores de conversión con todos los datos de los que disponen. Ya, evidentemente aquí tienen que, no se los he puesto como una fórmula, porque puede cambiar por los datos, ¿no ve? ¿Qué tal si, no sé, no tengo densidad, o se me da otros datos para hallar la densidad, o el peso molecular del condensado, o no me da el peso molecular del condensado? Hay tantos datos que pueden variar, pero para eso hemos llevado ya años, que es química, ¿no? Ya sabemos que es la gravedad específica, de qué otros datos podemos hallar, etcétera, ¿ya? Pero en este caso, en general, el procedimiento es bien mecánico. ¿Hay alguna duda, chicos, de este ejercicio? Sí, Auxi, tengo una duda. ¿Podríamos corroborar la lectura de la gráfica 17 para la fase vapor? A mí me sale Ya, 1.30 de abundancia para 1.115. No sé si estoy diciendo mal. a ver, léanlo, chicos. Recuerden que les dije que en esta gráfica sí o sí quiero que midan con su lita la distancia. Ya creo que estábamos acá. No, entonces midan esta distancia, no sé, 3 centímetros, ¿ya? Y la lectura está por acá, midan, aquí es 1 centímetro, ya es regla de 3. Si 3 centímetros es la diferencia de 0,2, el 1 centímetro, ¿cuánta variación es? Por favor, confirmen la lectura. Estamos entrando con lo que es la temperatura final de 45 Fahrenheit y la presión final de 800 psi. ¿Qué tal? ¿Qué dice? A ver, ¿quiénes están? Ah, somos 26, pensé que nadie iba a madrugar. A Chacoyo Vargas. Ya, chicos, por si acaso me recuerdo quiénes están participando. Que yo sepa, solo son Shakira, Jenny, Leandro, Jorge. Y no sé si alguien más. Ya, entonces. Si alguien más. Alguien más me está dictando. Hay una voz más. No, 1,325 no sé me salía. 1,32, 325, ya 32, ¿no? Prácticamente. ¿Y cuánto hemos usado? 1,31. No es mucha la variación. Bueno, sí es bastante. Ya. Digamos que fuera 32, donde. No, chicos.
Ya, usaremos 32. Ya, digamos que fuese 1.32. Aún así, 1.35 está muy alejado de la lectura, ¿ya? Entonces aquí corregiremos 1.32. ¿Cuánto sale la masa de inhibidor en la fase gaseosa? Auxi me da 1351.94. Sí, auxilio. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, corregiremos acá. ¿Qué tanto va a valer? Mm, 2004,49. 49. Sí, está bien. Súper. Gracias, Jenny. Entonces esa sería la masa total de inhibidor. Sí, ha variado, ¿no? Ya hemos llegado a los 2000. Entonces procuren hacer una buena lectura. Ya en este tema solo hay 2 gráficas. Lo mínimo que espero es que lean bien esas 2 gráficas, ¿ya? Ni siquiera son las más complicadas. Las más complicadas creo que son las KBS. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Auxi, una preguntita. Aparte de estas gráficas, digamos, tan solo para verificar si nuestro dato está yendo bien, ¿no existirá algún otro método para poder hallar estos datos? No, vendría a ser el único método, al menos que vamos a ver en esta asignatura, ¿ya? Entonces, sí o sí es esto y esto. No hay otra gráfica como en la anterior de formación de hidratos, podíamos ver la primera gráfica, ¿no? No es el caso. Ah, ya, está bien, listo, gracias. Aquí, ¿hay alguna duda más, chicos? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, tenemos media hora. Vamos a seguir. Ya, entonces, vámonos al ejercicio 2. El ejercicio 2 es bien parecido, por no decir idéntico. Nos dice, tenemos un caudal de 100 millones de pies cúbicos estándar día que deja una plataforma marina. Ahí tenemos temperatura y presión final. Nos dice, el gas llega a la Tierra a 40 Fahrenheit y 800 PSI, temperatura y presión final. La temperatura de formación de hidratos es de 65, nuevamente me han dado esta temperatura. La producción de condensado es, aquí tengo producción de condensado, aquí está en basiles, ¿no ve? Entonces ahí habría que agregar otro factor de conversión, porque el anterior estaba en galones, y hemos usado la densidad en LPG, no ha habido problema, pero ahora que hay basiles. El condensado tiene una gravedad API de 50, y otra vez no nos están dando la gravedad específica, nos están dando una API, entonces ven, los datitos pueden variar, pero técnicamente es lo mismo, solo es agregar más, menos factores de conversión. Y un peso molecular de 140. Calcular la cantidad de metanos de cloruro para prevenir la formación. Voy a copiar esto. Ahí. Ya está ahí, todo está ser idéntico. Entonces, datos. Listo. La temperatura inicial es 100 Fahrenheit, la presión es 1200, condiciones finales 40 Fahrenheit y 800 PSI. La temperatura de formación de hidratos es de 65. Por favor, léanme los contenidos de agua inicial y final de la gráfica de maqueta web. Gráfica 1. $55. Gracias. Y final. 10,8. Listo. Ya van a corroborar esos datitos y ya, pero hasta ahí. Ya, sigamos. Sí, suponiendo que esos datos están bien. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es entrar a la ecuación de Hammer, ¿ya? Esta es la ecuación de Hammer. Vamos a reemplazar datos, ¿no? Delta T es temperatura de formación de hidratos menos temperatura final.
Aquí la temperatura de formación de hidratos es 65 y la temperatura final es 40. Por el peso molecular del inhibidor, al igual que en el anterior caso, estoy usando metanol. Entonces el peso molecular y la constante Hammer no van a cambiar. Esto se queda, esta constante K se queda. Aquí nuestro delta es 65 menos 40. Ya. ¿Cuánto sale? Voy a hacer una pregunta rápida. No me responden. A ver, ¿quién es? Gracias, Jenny. Ya, dime nomás, Jenny. 0,255. 155. A ver, por favor, 2554. 200. ya, ahora sí, súper. Gracias. Ahora, 25, 20. ¿Sí? Dime. Oh, sí. Sí, Oximita me sale 10.2. Ya, 10.2. Gracias. ¿Y la condición inicial le sale 55? Sí, sale eso, Oxy. Ya, perfecto. Gracias, chicos. Entonces ya, gracias por la conducción. Así vamos haciendo lecturas más acertadas. Listo. Ahora, ¿por qué este ejercicio sí es lo mismo? Ya, porque aquí está la clave. Recuerden que les dije que la ecuación de Hammer solamente nos va a funcionar en el caso del metanol hasta un 20%, exagerando 25%. En este caso, el inhibidor que tenemos, hablando en porcentajes, del 25,54%. Ya es mayor a lo que a los datos a los cuales funciona la ecuación de Hammer. Por lo tanto, hay que corregir. Y hemos dicho que cómo se corrige, vamos a corregir con la ecuación de Nielsen. Ya, entonces, ahora vamos a usar esta ecuación. ¿Por qué? Porque nuestro porcentaje de... ¿Qué tal, Adolfo? ¿Adolfo? Ya, en la cual, ¿cómo era? Ya me perdí. Ya, tenemos que corregir, porque nos ha salido más del 20%, entonces vamos a usar la ecuación de Nielsen. Entonces, poner corrigiendo por Nielsen. Entonces, voy a hacer page. Entonces, esta es la ecuación de Nielsen. Entonces, aquí voy a reemplazar lo que son los datos. Delta T sigue siendo temperatura de formación de hidratos menos final. O sea, sigue siendo 65 menos 40. Y ahora, eso es todo, ¿no? Entonces, aquí pueden despejar o métanle un solvazo para hallar lo que es la fracción de agua. La fracción de agua. A mí me sale 0,82. Otro decimales, por favor, para las fracciones. Ahí, 0,8246. Gracias, Shaki. Ya, entonces, si esta es la fracción de agua, resta en la unidad de ese valor para hallar la fracción de inhibidor. Cero 1754. Sí, gracias, Shaki. Ya, entonces ya teníamos las nuevas fracciones. Ahora, ojo con esto. Le voy a poner mucho énfasis porque aún así se siguen olvidando. Estas son fracciones molares. No son como las de Hammer, que eran fracciones másicas. Y han visto que necesitábamos fracciones másicas, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo más claro. Para la fase acuosa, ¿ya? Aquí estábamos trabajando en libras de agua y luego hemos usado esa fracción. ¿Por qué? Porque era fracción másica, entonces podía usar libras. Y ahora que ya son moles, no podría. Entonces, sí o sí es necesario hallar estas fracciones
cuestiones que son molares a fracciones masivas, ¿ya? Entonces, hay varias maneras. Por ejemplo, a mí me gusta asumir que tengo 100 moles, entonces tendría 82,46 moles de agua y 17,54 moles de inhibidor de metanol. Entonces, ya que ya tengo los moles, le multiplico el peso molecular, se vuelve masa, sumo las masas, saco fracciones de masas. Bueno, al menos así yo hago, pero aquí va a depender de ustedes porque hasta fórmula hay. Entonces, le voy a poner aquí, llevando a fracciones másicas. Y entonces simplemente esto hay que llevarlo a fracción másica y luego es lo mismo, ¿ya? Entonces este ejercicio lo voy a dejar ahí pendiente para los que no pudieron asistir y quieran recuperar esta asistencia. En su caso, ya que les he hecho madrugar, simplemente por asistir, ya tienen su asistencia de hoy, no es necesario que presenten nada. ¿Ok, chicos? Pero, ¿cómo se hacía esto? A modo de practicar, porque ya se acerca su examen, háganlo. Ay, su práctica tengo que enviarles. Ya voy a subir su práctica de este primer parcial, yo creo, hoy, para que vayan avanzando. Solo había que llevar esto a fracciones másicas y el procedimiento era idéntico, ya no cambia nada. Después es lo mismo. Ok, lo único que sepan que van a irse. ¿Hay alguna duda, chicos? Sí, por si acaso, tenía también participación. Ah, ya, perdón. ¿Cuál es tu nombre? Estela. Ah, Estela, gracias. Ah, Estela. No reconocí tu voz. Eso que te conozco. Ya, gracias, Estela. Esas participaciones igual las voy a contar. Alguna, tal vez, asistencia no puedan venir. Voy a decir, pero Shaki siempre participa, Estela también. Entonces, eso va a subsanarse, no se preocupe. Ya, respecto al ejercicio, ¿hay alguna consulta que era este? Le voy a poner aquí completar para asistencia. Listo, ya, entonces, éxito nomás es. Ahora vámonos al tercer ejercicio, que sí es un otro tipo de ejercicio y que quiero que sí o sí llevemos. Ya. ¿Qué dice el ejercicio 3? En el campo Incahuasi se transporta 40 millones de pies cúbicos estándar de gas al día, de gas natural a 110 Fahrenheit y 1500 PSI, el cual llega a la planta Kanata a 800 PSI y 30 Fahrenheit. Y entonces tengo condiciones iniciales, condiciones finales. Se sabe que la temperatura de formación de hidratos es 45,7 Fahrenheit y que se requiere media tonelada corta de inhibidor diaria para este proceso. Considera que el 30% del inhibidor usado son para las pérdidas por evaporación y condensado. Determinar el inhibidor usado en dicho proceso, ¿ya? Ahora, en este caso, si bien tengo casi todos los datos iguales, yo sé que voy a usar, ya no es como en los anteriores ejercicios que tenía que determinar cuánto inhibidor voy a usar, más al contrario, ya sé que uso media tonelada corta de inhibidor, ya sé. Ahora, ¿qué es lo que tengo que determinar? ¿Qué inhibidor he usado? En los anteriores ejercicios estaba usando sí o sí metanol, no he por eso ingresado las gráficas de metanol. Ahora, al contrario, necesito saber qué inhibidor estoy usando. Recuerden que tenemos distintos inhibidores, como ser metanol, etilenglicol, propilenglicol y dietilenglicol. Entonces, necesito saber cuál de los cuatro estoy usando, ¿ok? Entonces, de todas maneras, voy a empezar de la misma manera que anteriormente, tabulando mis datos para tener un buen orden. Voy a hacer esto. ¿Listo? Sí. Cuando nosotros usamos la ecuación de Hammersmith y si este sale 20% mayor en metanol, y cuando usamos la ecuación de Nielsen es como decir un tipo de corrección. Esta puede ser igual a mayor al 20% usando esa corrección. Exacto, podría ser mayor ya. Ahora, ¿por qué lo llamamos corrección? Porque ya a esas condiciones o a esos porcentajes mayores, es como decirte que la ecuación de Hammer solo funciona o te da un valor acertado en ese rango de porcentaje de metanol, hasta el 20%. Si es más, es como decirte que ya se dispara la ecuación, entonces no te va, si bien si sea más, efectivamente es más, ya no te va a dar un valor tan acertado. Entonces, la ecuación que mejor describe, o la ecuación que mejor te va a dar el resultado más aceptado, más próximo, más exacto, ya va a ser Nielsen, ya, porque a esas condiciones de metanol más alto, mejor son, pero puede seguir saliendo evidentemente mayor a 25. Raro va a ser el caso, que miren, si bien era 0,25,
bueno, ahora es 0,17, porque esto es másico, ¿no ve? Llevando a, no, esto es molar, llevando a másico, tal vez igual le salga 0,25, pero algo siempre va a cambiar. Entonces, entre los dos datos, a condiciones más altas de metanol, la más acertada sí o sí va a ser la de Nielsen, ¿ya? Entonces, si llevando esto a másico le sale mayor a 0,25, igual, o bien parecido, tal vez digan, antes, ¿para qué corregir? Es lo mismo. No, no es lo mismo, va a ser sí otro valor y otro valor más acertado, porque a esas condiciones mejor lo describe la ecuación de Nielsen. Entonces, puede incrementar, ¿no, Auxi? En todo caso. Claro, podría. Ajá. Ah, ya, está bien, gracias. Ok, gracias, Jorge. Listo, entonces, mientras estén leyendo ya el agua inicial, entonces lleno mi tabla. Aquí más o menos. Y la temperatura de formación de hidratos es 45,5. Listo, ya. Lecturas de agua. ¿Cuánto le sale? Condición inicial y final. Vamos, chicos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Condiciones iniciales, finales. Yo leo Auxi, a mí me sale 57.5. Ya. Y al finales. Perfecto, muchas gracias. Me Sí, van a Auxi, decir 7,5. eso, gracias, Jorge. Listo, entonces ya que ya tengo mi contenido de agua, voy a hacer lo siguiente. Ahora, en este caso, me está diciendo que el inhibidor que estoy requiriendo es media tonelada corta, ¿ya? Entonces voy a empezar de ese dato. La masa de inhibidor total. La masa de inhibidor total es igual a... ¿Por qué? A media tonelada corta. Ya, ¿qué es una tonelada corta, chicos? Factores de conversión, ya, una tonelada corta es 2.000 libras, pues, ¿no? Sí, es 2.000 libras. Ya, entonces, ya, si una tonelada corta es 2.000 libras, media tonelada corta, entonces van a ser 1.000 libras. Vamos a ver estos factores de conversión, sobre todo si su examen va a ser presencial, no van a estar como ahí buscando esto. Ya, entonces serían 1.000 libras de inhibidor al día, ¿no? Yo pondría al día, ¿ya? Entonces, en total, ya no necesito calcular el total, más al contrario, el total es un dato. La masa de inhibidor total es de 1.000 libras de inhibidor al día. Ahora me dice que el 30% se usa para pérdidas por evaporación y condensado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que la masa de inhibidor total se va a distribuir en las tres fases presentes, la fase acuosa, la fase gaseosa y la fase orgánica. Ahora dice que el 30% es para las pérdidas por evaporación, es decir, fase gaseosa, y condensado, es decir, la fase orgánica. Entonces, estas dos fases suman el 30%. Por lo tanto, la masa de inhibidor en la fase acuosa va a ser el 30%, ¿no ve? No, 70. Para la fase gaseosa y para la fase orgánica se está yendo un 30%. Por lo tanto, para el restante, para la fase acuosa, voy a usar un 70% del total, ¿no ve? Entonces, si la masa de inhibidor total vendría a ser el 100%, y yo sé a su vez que esto es igual, recuerden que el 100% es 1.000 libras, entonces la masa
inhibidor en la fase acuosa, ¿cuánto va a ser? 700. Correcto, 700. Fácil, ¿no? Entonces, en la fase acuosa voy a usar, sí o sí, 700 libras. Ya, entonces, vamos a empezar con ese dato, con la fase acuosa, porque yo no puedo usar ni la fase gaseosa ni la fase orgánica, porque ¿qué tal si el inhibidor que estoy usando es un glicol? Entonces, recuerden que para determinar la masa de los inhibidores en estas fases, sí o sí requería de gráficas, y las únicas gráficas que tengo son de metanol, no hay las gráficas de los glicoles. Entonces, no puedo ingresar con este dato, con esas fases. Sí o sí tengo que trabajar para el orgánico. ¿Ok? Entonces, para la fase orgánica. Entonces, recordemos cómo entrábamos a la fase orgánica. Siempre entrábamos primero con el caudal. Entonces, yo tengo un caudal de 40 millones de pies cúbicos estándar al día. Entonces, yo sé que 40 millones de pies cúbicos estándar al día se están produciendo. ¿Qué es lo que luego yo usaba? La cantidad de agua que yo voy a remover. Entonces, al inicio tenía 57,5 libras de agua y al final tengo 7,5. Entonces, la diferencia, es decir, uy, qué bonito, cabalito, 50 es el agua que estoy retirando, ¿no ven? Entonces, voy a hacerlo aquí. 57,5, que es el contenido de agua al inicio, menos el 7,5, que es el contenido de agua al final. Unidades, recuerden que esto está en libras de agua. Libras de agua por cada millón de pie cúbico estándar de gas. Se va millón de pie estándar cúbico por millón de pie estándar cúbico y ya tendría libras de agua. Ahora, para llevarlo esto a inhibidor, aquí es lo que yo usaba, lo que es la fracción másica de agua, ¿no? O de inhibidor. Entonces, como aquí arriba estoy con agua, abajo voy a ir con agua. Entonces, aquí lo que yo usaba era la fracción másica de lo que es el agua, que ahora ya no sé su data. Entonces, esto en qué unidades iba a estar, pues igual en libras de agua, ¿no? Y encima ponía lo que es la fracción del inhibidor, pero como solo hay presente agua e inhibidor, para tener solo una variable, la fracción del inhibidor, ¿a qué sería igual? A 1 menos la fracción del agua, ¿verdad? 1 menos fracción del agua va a ser fracción de inhibidor. ¿Y en qué unidades va a estar esto? Pues en libras de inhibidor. Estamos considerando que va a ser las fracciones másicas, ¿verdad? Entonces ahí se hubiera ido libras de agua con libras de agua y ya hubiera tenido las libras de inhibidor, pero yo ya sé por este dato que me han dado que esto va a resultar o va a dar una respuesta de 700 libras de inhibidor al día. ¿Por qué creo esto? Porque ahora ya solo tengo una incógnita, ¿verdad? Solo tengo la fracción del agua. Entonces esto, no sé si valga la pena despejarlo. Métanle un solvazo. ¿Cuánto sale? 0,74. ¿Ya? Entonces me dicen que la fracción de agua másica va a ser de 0,74. Entonces, si esta es la fracción de agua, ¿cuánto será la fracción de inhibidor? La diferencia, ¿no? 0,26. 0,26. Ya, súper. Entonces, ya sé las fracciones másicas que yo voy a usar o que tiene que tener mi inhibidor. Ahora, pero yo ¿de dónde sacaba estas fracciones? De la ecuación de Hammer, ¿verdad? Entonces voy a irme a mi ecuación de Hammerschmidt, que es esta. Ahora yo tengo que tantear con qué inhibidor esta fracción me va a salir la que es la real, ¿no ves? 0,26. Entonces voy a ir tanteando con los 4 inhibidores posibles que puedo tener. ¿Ya? Entonces voy a empezar para el metanol. ¿Qué hora es? 8 tienen clases. Ya estamos bajo la... Entonces voy a usar la ecuación de Hammer. Voy a reemplazar datos aquí mismo. Entonces yo sé que delta T es temperatura de formación de hidratos menos temperatura final. ¿Cuánto era esto? La formación de hidratos 45,7 y la final 30. 45,7 menos 30.
Y ahora, como estoy asumiendo que es para el metanol, uso el peso molecular del metanol, 3204. No, ¿qué estoy haciendo? 3204. Constante Hammerschmidt para el metanol, es 2335, más delta T más el inhibidor, pero esto es lo mismo que el numerador. Rapidito, ¿cuánto sale esto? $0.177. 177, ¿ok? Ya. Entonces, miren, 0.177 no se parece en nada a 0.26, ¿no ven? Entonces, no he usado metanol. Ya, entonces, mire al siguiente. ¿Cuál es el siguiente inhibidor que puedo usar? Etilenglicol. Para el etilenglicol saldría 0.3605. Ya, 0.3605. Gracias. Aquí cambiaremos los datos. Delta T va a ser el mismo. Aquí lo que va a cambiar es el peso molecular, ¿no? Como estoy trabajando con etilenglicol, usaría 6207. También va a ser 6207. Y su constante Hammer igual va a cambiar, o sea, la constante Hammer del etilenglicol, que es 2200. ¿Ya confirman si sale eso? Para el propilén me sale 0.2915. Así, 0.29. Listo, entonces como ya está ese dato, delta T se mantiene. Aquí lo único que va a ir cambiando son los pesos moleculares, ¿no? Para el propilenglicol ya tengo un peso molecular de 76. Aquí igual va a ser 76. Y la constante Hammer va a ir cambiando, ¿no? La constante Hammer ahora es 3590 y su compañera sacó eso. Entonces, nuevamente 0.29 no se acerca a lo que es 0.26, ¿no ve? Entonces, me iré más al último inhibidor. El último inhibidor es el dietilenglicol. Para ese me sale 0.3418. ¿0.34? Sí, eso me sale, 0.3418. A mí me sale 0,27. Sí, me Ese- Sí, Oxy 0.27. Ya, 0.27. Déjame El segundo y el tercero me sale diferente igual, pero el primero... A ver. Amigas, a mí el de propilenglicol me sale 0,249. Sí, esa me sale igual. Ya, y para el etilenglicol. A mí me sale 0,307. Sí, esa misma. Yo con Excel lo hice y me sale así. Ok, ya. Entonces, tal vez por ahí faltó cambiar el peso molecular o la constante Hammer. Ya, entonces, este sale 0.27. ¿De este están seguros? Etilenglicol, aquí 106,10. Sí, Oxy 0,276. Sí, el segundo de propilenglicol es 0,249, ¿no? El cerito Wire. Gracias. Aquí me falta cambiar, sale la constante Hammer, 4370. Listo, ya entonces ya he hecho con los 4 posibles inhibidores que voy a usar y entonces me fijo cuál es el más aceptado. Tengo que llegar a una fracción de inhibidor del 0.26, aquí muy bajo, aquí muy alto, más o menos 0.27, ¿no? El más aceptado es el dietilenglicol, entonces por lo tanto el inhibidor que se usó es el dietilenglicol, ¿ok? Y con eso ya estaría respondiendo, ¿no? De esta manera se resolvía el ejercicio, ¿ok? Y con eso hemos terminado este capítulo, chicos. ¿Hay alguna consulta? ¿No hay consultas? Ya. Entonces, con eso estaríamos concluyendo. Me estoy apurando porque me dijeron que los otros tienen pruebas y no quiero hacerles atrasar. Y entonces, chicos, muchas gracias por... A ver, mándenme un presente al inbox, por favor. Su asistencia únicamente va a ser
Eso, ya no necesitan hacer ningún ejercicio. Sus compañeros que no pudieron asistir, sí les voy a pedir el ejercicio 2. Animal. Ah, Gabo, no participas, pero bien eres para decir presente. Ya, chicos, entonces si ya han enviado, eso sería todo. Nuestra siguiente clase tenemos que seguir recuperando, entonces yo creo que va a ser el domingo por la noche. Ya vamos a estar quedando en el grupo y después con eso ya nos estaríamos nivelando, ¿ya? Muchas gracias, chicos, por asistir, por madrugar conmigo. Que tengan muy buen día, muy buena jornada. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí. Sí. Hasta luego, sí. Por fin, Dios les bendiga. Aquí.